Esta noche quiero compartir algo en esa línea de pensamiento, en ese orden de ideas de capitalizar lo que Dios nos ha hablado. Quiero compartir en Hechos 6, 1 al 7, si usted puede abrir ahí su palabra, su Biblia. Quise meditar este texto y quiero compartirlo porque pienso que es un texto que nos hace como un reto, como un desafío también, como lo hicieron todos estos hombres de Dios. Hechos 6, 1 al 7. Dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega. En la versión Reina Valera dice: hubo murmuración contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio ¿de qué? El ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos, ¿cómo? De lleno. En la versión Reina Valera, que es mi favorita, dice: persistiremos. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Miren los nombrecitos que siguen a continuación. Si de pronto alguno se llama aquí, tiene tocayo. Prócoro. Escogieron a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás. Bueno, ese sí es más conocido. ¿Dónde está Nicolás? Por ahí está Nicolás. Un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. El versículo 7 termina diciendo: y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba. En la versión Reina Valera dice: se multiplicaba grandemente, considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Este mensaje, esta reflexión la quiero llamar el innegociable ministerio de la palabra. El innegociable ministerio de la palabra. ¿Cuántos creen que nuestra iglesia está creciendo? ¿Cuántos creen que la iglesia de Chalón está creciendo? ¿Sí creemos o no? ¿O estamos así como en duda? Yo creo que la iglesia ha crecido. Yo estoy en la iglesia desde hace casi 19 años y he visto que la iglesia, bueno, mucha gente ha llegado, pero mucha gente también se ha ido. Pero aún así estamos ya casi llegando a 1600 o 1800. Algunos dicen que ya a los 2000. Somos muchos. En este momento en la iglesia naciente de los Hechos se ve eso. Está creciendo el número de gente. Pero particularmente, si usted mira el versículo 1, dice que estaba aumentando el número de discípulos. No dice de asistentes, no dice de seguidores o simpatizantes, dice de discípulos. Y en este mundo, en nuestros días, en nuestro tiempo, pues está muy de moda los seguidores, ¿cierto? Síguenos en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube. Todo el mundo tiene seguidores, ¿cierto? Pero lo triste es que los famosos, la gente pues reconocida, tiene seguidores, pero este personaje no conoce a muchos de ellos, a los tantos que lo siguen. Y lo diferente en ser discípulos es que nosotros podemos ser conocidos de Jesús. Somos sus discípulos, somos sus seguidores, pero Él nos conoce. Esa es la gran diferencia. Él sí nos conoce. A cada uno de los que le seguimos, de los que le obedecemos, de los que somos sus discípulos. Y un discípulo es alguien comprometido, alguien dispuesto, alguien disciplinado, alguien que se esfuerza, alguien serio. El mes pasado terminamos un taller de los grupos de GPS
grupos de pastoreo Shalom. Y el énfasis que estamos haciendo en esos grupos es diciéndole a la gente, vea, busque estar con otros, tenga un sentido de pertenencia con otras personas que como usted vienen a la iglesia. Y el énfasis es, hagámonos verdaderos discípulos. Hagámonos verdaderos discípulos del Señor, discípulos que se comprometen, no tan solo seguidores, porque estamos observando que en la iglesia hay mucha gente que viene los domingos nomás, seguidores, simpatizantes, pero no van más allá, no dan un paso de compromiso, y eso es lo que queremos evitar. Entonces, en este contexto, en este escenario, la iglesia en hechos está creciendo en discípulos, está creciendo, diríamos, saludablemente. No está creciendo de personas simplemente que simpatizan, no, gente que conoce y sigue a Dios. Y se da un problema, se da una problemática. Hay una problemática que es que las viudas de los judíos griegos, que se llaman helenistas, estaban siendo desatendidas. Parece ser que como todos ellos lo tenían todo en común y se compartían todo y compartían el pan y vendían los bienes y se ayudaban según la necesidad de todos ellos, parecía ser que estos judíos griegos, muchos de ellos no hablaban bien o no se comunicaban bien en el arameo. Y parece ser que los judíos de ahí de Jerusalén no les entendían. Y parece ser que había un conflicto, una mala comunicación, y por alguna razón, los víveres, el pan, el sustento diario no les llegaba a las viuditas. ¿Por qué las viuditas? Porque las viudas eran muy protegidas, los huérfanos eran muy protegidos por el pueblo judío. Entonces se menciona ese aspecto, es porque ellos estaban cuidando de esas personas. Y muchos judíos que habían sido dispersados a otros lugares por el Imperio Romano, querían venir a morir en su tierra. Entonces muchos morían y dejaban muchas viudas. Y esas viudas quedaban pues mirando a ver quién les daba, quién les sustentaba. Entonces los discípulos nuevos, la iglesia creciente, tenía que seguir cuidando de esas viudas, así se convirtieran al cristianismo. Pero parece que se generó eso. Lo tremendo es que se da un problema muy delicado, y es que hay murmuración. Empiezan los comentarios, empiezan las quejas. Y eso parece ser que era una situación que estaba generando malestar entre los judíos griegos o helenistas y los judíos de Jerusalén. Parece ser que esos judíos griegos venían pues de afuera, habían sido deportados, expatriados, pero habían regresado por las fiestas y se habían quedado y se habían convertido a Cristo. Pero había ese problema y estaban empezando a murmurar, estaba empezando a haber un mal ambiente allí. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los discípulos, los apóstoles, diríamos, los 12? ¿Cómo reaccionaron? Miremos el versículo 2. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no, oiga esto bien, importante, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí no está queriendo decir que ellos se iban a rebajar, o que ellos no están en esa posición, no les queda bien ponerse de meseros. Servir a las mesas era más o menos encargarse de la distribución de esos víveres, ¿sí? Era encargarse de saber quién daba digamos, el dinero, los aportes, porque se hacían colectas, y cómo llevarlas, ¿sí? No era nada, perdón, ¿cómo distribuían? No era nada del otro mundo que rebajara a los apóstoles, no, pero ellos dijeron claramente, cogieron, diríamos, el toro por los cachos. Dijimos: nosotros no podemos dejar
de hacer algo a lo cual Jesús nos llamó. Estamos dedicados al ministerio de la palabra. Y ellos comunicaron eso, pero hicieron una propuesta. ¿Y la propuesta cuál fue? En el versículo 3, si me acompañan ahí. Buscad, hermanos y hermanas, escojan de entre ustedes, ¿a quiénes? 7 hombres. Y los 7 hombres tienen que tener 3 características para hacer ese trabajo. Porque nosotros nos vamos a dedicar a la palabra. Pero esos hombres van a tener 3 características. La primera, ¿cuál era? Buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y aquí está lo tremendo y lo clave de la propuesta de ellos. Ellos necesitaban que otros surgieran. Ellos necesitaban que otros ayudaran, que otros estuvieran dispuestos a servir. Pero tenían que haber unas características principales. Y aquí es donde la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estas 3 características las tenemos? Buen testimonio, buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Algo que me pareció muy bonito del Congreso es que estos hombres vinieron a desafiarnos a ir más allá con Dios. Y mire que las características que menciona allí los discípulos para escoger a las personas eran las características espirituales, de madurez espiritual. No pensaron en hombres atléticos, bien hablados o con características diplomáticas. No, pensaron en hombres espirituales. En hombres espirituales. Y yo quiero preguntarle a ustedes, muchachos, y hacerme la pregunta también. En estas 3 características, buen testimonio. Si le preguntaran a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de clase o de trabajo, si somos de buen testimonio, ¿qué responderían? ¿Qué dirían de usted? ¿Qué dirían de mí? No, ese muchacho es un mentiroso, es un grosero. Ese muchacho dice que es cristiano, va a una iglesia, pero eso le grita a la mamá o está metido por ahí en cosas raras. ¿Qué dirían de nosotros? Y hay que pensar en el testimonio de los de acá como de los que están afuera. Y ninguno nos conoce más que nuestra propia familia. La propuesta es tremenda. O sea que ahí ya con esas 3 características muchos ya iban a ser descartados. Muchos iban a ser descartados. La propuesta no era escoger gente que tuviera de pronto habilidades en matemáticas o en contabilidad. La propuesta era hombres llenos del Espíritu Santo. Y una de las cosas que dijo Iván Pirela, que me gustaría que ahorita la miráramos, fue que el hombre lleno del Espíritu Santo domina su lengua. No habla tanto en lengua, sino domina la única que tiene. Y eso lo dijo también un gran predicador. La característica de ser lleno del Espíritu Santo se refleja en lo que hablamos también, en lo que decimos, en cómo reaccionamos, en cómo respondemos en medio de situaciones difíciles. Eran hombres de verdad de integridad, de buena reputación, no de dudosa reputación. Hombres que
dejaban que el Espíritu Santo los gobernara. Y por ejemplo, miremos 1 Samuel 16, 18. Hay una descripción muy interesante que hacen de David. David también fue descrito. Dice: entonces uno de los criados o de los cortesanos respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aquí lo dice en la versión internacional. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. ¿Qué dice la gente de usted y de mí? ¿Qué dicen las personas que están allá afuera, que no vienen a la iglesia? ¿Cómo nos describirían? Ese muchacho es muy decente, muy prudente, muy buena gente, muy amigable, ayuda, colabora, está pendiente, no es mentiroso. Esa persona realmente refleja a Cristo. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y me gustaría que me colocaran el video, por favor, arriba, de lo que dijo Iván Pirel acerca de esos dos elementos, de esos dos ingredientes, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Si me pueden regalar ahí arriba el video. Y yo en lo particular me he autocreado una cultura de nunca dejar de aprender. Sobre todo porque a veces tengo mucha información, soy un investigador nato, me encanta ver estadísticas, investigar, leer, y a veces uno cree que uno ya tiene toda la información que necesita. Así que la mejor manera de romper mi autosuficiencia es obligándome a cultivar un espíritu de aprendizaje. En lo que yo puedo aprender de quien sea, puedo aprender del taxista, puedo aprender de quien barre, puedo aprender del vigilante de la unidad donde vivo, puedo aprender de quien sea. Y eso yo creo que nos agrega tanta sabiduría. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y yo creo que esta generación, si hay algo que necesita, es sabiduría. Porque esta generación tiene mucha inteligencia, pero la inteligencia sin sabiduría no nos va a ayudar a llegar. De hecho, estaba leyendo el proverbio que dice que sabiduría es el temor a Dios y inteligencia es no hacer lo malo. Y esta generación para mí necesita sabiduría. Estamos saturados de información. De hecho, en estos días me decía uno de mis mentores: Iván, tu hijo tiene más información que el faraón de Moisés. Y eso es verdad. Josué hay cosas que mi hijo ya me corrige, que no se dice así, que esto no es así, y en cuestiones está metido en su Google y me corrige de cosas. De hecho, he visto jóvenes que cuando los pastores terminan de bajar de predicar el domingo, muchos jóvenes se le acercan: pastor, se parece a la prédica de Dante Gebel la semana pasada, con los mismos puntos y todo. Pastor, increíble, el Espíritu está hablando de la misma manera. Entonces yo creo que esta generación no es sorprendida con información, pero sí es sorprendida con sabiduría. Y necesitamos una generación sabia. Una generación sabia es, como decía el pastor Alex anoche, una generación que pasa tiempo en la presencia de Dios. Porque te voy a decir una cosa: la iglesia cuenta con una tecnología que ningún doctorado en ninguna universidad del mundo tiene, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede revelarnos los próximos 14 años del gobierno, de cualquier gobierno. Eso fue lo que hizo con José. El Espíritu le reveló los próximos 14 años de gobierno del faraón, y el faraón no tenía ni idea, pero el Espíritu Santo sí sabía. Y eso fue lo que hizo que José ganara influencia en la vida del faraón y fuera parte de un reino, dando forma a un reino. Es decir, y me uno a lo que decías anoche, yo creo que es demasiado peligroso para el reino de las tinieblas si cada uno de nosotros como creyentes nos comprometemos a entrar en el lugar secreto donde adquirimos la sabiduría, y Dios promete que nos dará influencia pública. Amén. Dios promete que nos dará ¿qué? Influencia. Si obtenemos ¿qué? La sabiduría en lo secreto. En lo secreto, 3 características: buen testimonio aquí adentro. ¿Qué dicen de usted aquí adentro? ¿Qué piensa la gente cuando lo ve? ¿Qué piensa la gente cuando le preguntan por alguien? ¿Usted qué piensa que diría la gente? Buen testimonio tanto adentro como afuera.
lleno del Espíritu Santo. Y mire lo que dice él, contamos con el Espíritu Santo, que nos puede hacer tremendamente influyentes. En el versículo 4 los apóstoles nuevamente enfatizan su llamado. Mire lo que dice, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Creo que este mes fue el énfasis fue la palabra, ¿no? Aquí en jóvenes. Y vemos a hombres comprometidos con la palabra, que no se dejaron desenfocar, que aunque vino esa situación, ese malestar, supieron controlarlo, supieron convocar al pueblo y tomar la situación y ponerla bajo control y decirles, vea, nosotros no podemos desenfocarnos, no podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagan. Busquen entre ustedes a hombres con estas características. Y los escogieron. Y una cosa interesante es que los apóstoles no dijeron, no se preocupen que nosotros nos hacemos cargo de eso, nosotros mismos vamos a mirar si madrugamos más o vamos a distribuirnos 3 de los discípulos para allá, 3 de los discípulos para acá y vamos a hacerlo nosotros. No, ellos dijeron, ustedes necesitan escoger a esos hombres, delegaron y nosotros nos vamos a dedicar a lo que corresponde, a lo que Jesús nos comisionó, la palabra, la oración. Y mire, esto me hacía pensar en qué importante es la oración y la palabra. La oración y la palabra para nuestras vidas, para el ministerio de jóvenes, para la iglesia. Quite usted la oración y quite la palabra del ministerio de jóvenes, ¿en qué queda? En un club. Quite usted la oración y la palabra de sus vidas y usted simplemente queda siendo una persona religiosa, diríamos. La relación que se logra con la oración. Y yo les lanzaría esta pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted oró de chorro media horita? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la palabra y se sentó, se arrodilló media hora, una hora a estudiarla? ¿Cuándo fue la última vez? Si eso está escaseando es porque hay robatiempos, hay robatiempos con nuestro tiempo con Dios y con la palabra. Y eso es muy, muy sutil. Los días, las semanas se pueden ir sin tener esa comunión. Los discípulos, los apóstoles tenían claro eso. Esto no va a funcionar si no estamos orando, si no estamos meditando en la palabra. Cuán importante, cuán relevante es. Ahora regáleme allá arriba en comunicaciones lo que dijo Santiago Benavides sobre eso, sobre lo que están diciendo los discípulos acá, sobre la palabra. Solamente quisiera mencionar que creo que tenemos un desafío muy grande, chicos y chicas, y nosotros mismos, de leer la Biblia. Leer y amar la palabra de Dios. Y yo no se los digo como, ay, por favor, aprendan de mí. No, o sea, justo hoy hablé con mis hijos para decirles, amores, quiero que sepan que eso ha sido una lucha en mi vida, pero tenemos que seguir luchando por esto. Tenemos que seguir luchando por eso. Le estaba contando ahorita a Alex hace un rato que últimamente he estado pensando en la necesidad de tener una espiritualidad sostenible. Y en ese sentido recordaba en estos días las palabras de Pablo en 2 Corintios que dice, esto les he dicho para que no desmayen. Y para que no desmayen, dice Pablo lo siguiente, predicamos a Jesús y no a nosotros mismos y enseñamos la palabra en vez de preceptos humanos, ¿sí? Entonces, sencillamente quería mencionar eso. Creo que la fidelidad al texto o el esfuerzo, el deseo de buscarlo es algo que tenemos que tener muy presente, sencillamente eso. ¿Qué es lo que menciona él? ¿Qué tal si oramos? ¿Qué es lo que menciona? Una espiritualidad ¿qué? Sostenible. Y eso solo lo da la oración y la palabra. Así de sencillo, no hay que buscarle muchas arandelas. Necesitamos meternos más en esa dinámica. Me pareció muy lindo de ellos, que hablaran
tan clarito, siendo personas tan preparadas, tan influyentes, que podrían, mire, ganarse la vida afuera en lo secular, como sociólogos, comunicadores, artistas, pero están en la iglesia, están compartiendo a tantos de la importancia de acercarse a Dios. Qué bueno que trajeron a estas personas. Alex Chan, que lleva años en esto, y son eminencias, de verdad que lo retan a uno, y son sencillos, son claros, luchan con sus cosas, pero sencillo. La oración, la sabiduría se obtiene en oración y con la palabra, el temor a Dios. A veces nos atiborramos de información. ¿Cómo reaccionaron entonces las personas allí con esta propuesta? ¿Cómo reaccionaron a los discípulos? El versículo 5. Esta propuesta agradó, versículo 5, agradó a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Prócoro, a todos ellos. Los presentaron a los apóstoles, les impusieron las manos y oraron por ellos. Una cosa interesante, una cosa muy importante, muchachos. A los que escogieron, creo que la mayoría, si no todos, eran judíos griegos. Y este dato es muy interesante, ¿sabe por qué? Porque ellos no solamente conocían su cultura, la de los judíos, la hebrea, sino también conocían la cultura de afuera, de los gentiles. Y el habla de ellos, el idioma de ellos fuerte era el griego. El griego en ese momento es como decir hoy el inglés. Y algo interesante es que no solo iban a suplir la necesidad de las viudas, porque iban a hablar el idioma de ellos, sino que más adelante, porque es una cosa de soberanía de Dios, más adelante iba a venir la persecución y ellos tenían que ser y salir a otros países. Y ellos estaban ya prácticamente preparados, estos nuevos líderes estaban preparados con su idioma para impactar a otros, para impactar a los pueblos gentiles que no eran judíos. Esto me hace pensar en lo importante de aprender un segundo idioma. Porque aquí el asunto fue que necesitaban resolver un problema de comunicación y un problema quizás de cultura. Y yo me pongo a pensar nuevamente en el Congreso, en este Congreso que da tanta pauta. Miren los que vinieron, vino Sam Williams, y vino John Cho también vino, y vinieron varios. Mire hermano, yo no sé cuántos aquí hablan inglés, pero se hace definitivamente más fácil tener contacto con gente de otro país que no habla nuestro idioma cuando hablamos su idioma. Y por eso el reto de aprender inglés, porque eso nos propicia puentes y no nos retrae cuando viene alguien que habla otro idioma. Mire, cuando alguien está pensando en ser usado por Dios, ustedes que están en esta edad joven, aprendan inglés. ¿Están aprendiendo inglés? Aprendamos inglés. Es muy importante lo que hace André Guillermo, los que son bilingües acá. Mire Andrés como tradujo y los contactos que tiene. O sea, ¿cómo lo reta uno? A mí me reta, personalmente ese muchacho me reta bastante. Porque tiene una capacidad tremenda de interactuar, de hacer relaciones, conexiones. Esta gente que fue escogida acá, esta gente tenía la aprobación de los discípulos, la aprobación del pueblo, de los otros discípulos que ven ahí, y tenían la facilidad de que en cualquier momento, si tenían que salir, iban a crear puentes. Qué importante, qué importante. Yo ahí como gato patas arriba me defiendo, me hago entender, pero un líder que quiera ser de influencia tiene que saber otro idioma, definitivo, y dejarle el temor a aprenderlo y a dominarlo. Y en el grupo de alabanza hay mucho bilingüe, Edwin es bilingüe y varios, Daniel también. O sea, es muy clave. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero es muy clave buscar
que Dios nos use aquí también, pero que en cualquier momento llega así como le llegó a esos hombres. Venga usted, venga usted, venga usted, venga usted, porque ellos los escogieron. Los discípulos le dijeron, escojan entre ustedes varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, pero también, mire, que entendieran el idioma de los que estaban inconformes. Eso es muy clave. Eso es muy clave. ¿Quién sabe qué va a hacer Dios con usted? Por eso les reto esta noche, les reto, aprendan un segundo idioma. Es muy clave, Open English. Eso está barato ahora, ya hicieron una rebaja. Pero es porque Dios lo puede usar a usted para llevarlo a otro país, para construir puentes. Uno no sabe. Dios sabe cómo hace sus cosas. ¿Cuáles fueron los resultados? Y ya con esto voy terminando. ¿Cuáles fueron los resultados de mantener el enfoque? El enfoque en la oración, en la palabra. El versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba, se multiplicaba considerablemente, grandemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire que al principio del pasaje dice que el número de los discípulos crecía. Ahora aumentaba la palabra. Mire, la palabra de Dios se difundía, aumentaba, crecía. Todo esto porque los discípulos decidieron actuar a tiempo, frenar una situación que estaba dando de murmuración, una situación que podía crear una división. Y aquí quiero volver una vez más, de pronto no hice mucho el énfasis, y es, mire muchachos, si algo le cae mal, le hace mal al ministerio, a la iglesia, es la murmuración, es el comentar de otros sin estar presente. Eso es muy dañino. Y los discípulos aquí cogieron cartas en el asunto, abordaron el tema, llamaron a la unidad y frenaron eso. Y la verdad es una de las cosas que se convierte en una amenaza al interior de cualquier proyecto y acaba con relaciones, proyectos, visiones, etc. Muchas iglesias simplemente han terminado por eso, por murmuración, por hacer juicios de alguien sin estar presente para defenderse. Y eso es muy clave, que hablemos con claridad. Que si algo no nos gusta de un líder, de alguien, llámelo, la Biblia lo respalda. Llámelo y hable con él y va a salvar al hermano. Estos discípulos no dejaron que la cosa cogiera fuerza. A raíz de que eso se hizo, se dieron estos resultados. La palabra creció. O sea, ¿qué quiere decir que la palabra crece? No es que la Biblia se hicieron más gordas, no. Sino que cada persona que recibía una enseñanza era impactado, tocado y salía e impactaba su entorno. Eso es lo que queremos. Que ustedes, que nosotros aquí seamos impactados, desafiados de tal manera, de tal forma que podamos salir e impactar a otros. Donde usted está, en el barrio, en la universidad, en el trabajo, donde esté, en su familia. Crece la palabra, crece con usted y conmigo. Alguien dijo que el mundo ya no quiere leer tanto, a ver si me hago entender, leer tanto la Biblia, sino ver la Biblia en las vidas de las personas que dicen leerla. Ver evangelios, el evangelio de Nicolás, el evangelio de Felipe, el evangelio de Carlos, el evangelio de María, de María, de Sara, el evangelio vivo, viviente en cada uno. La gente quiere ver eso, el buen testimonio, la manera en que eso va a trascender. Mientras cuidemos eso, buen testimonio, una buena relación con Dios y su Espíritu Santo, mientras cuidemos eso, se van a dar resultados como se vieron acá. Va a haber aumento. Qué bueno ver a muchos más jóvenes llegando a la reunión de jóvenes. Pero eso también depende de nosotros, empieza por acá. Y los discípulos, los 12, los apóstoles, frenaron un problema, lo abordaron como era y dijeron, nosotros no podemos hacer todo el trabajo, necesitamos que otros se levanten.
¿Por qué surgió James Rodríguez? ¿Quién me dice? ¿Por qué surgió James Rodríguez? A ver si alguien me... En el Mundial, ¿cierto, viejo? ¿Por qué? Porque faltó Falcao. Si no estoy mal, en el Mundial de Brasil faltó Falcao y figuró James, ¿sí o no? Y desde ahí empezó el hombre para arriba. Muchas veces hay necesidades dentro de las iglesias donde dan la oportunidad para que alguno de ustedes surja. Y Dios se encarga de propiciar oportunidades para que usted surja. Aquí surgieron 7 que estaban por ahí calladitos, pero como surgió una necesidad y la propuesta de los discípulos fue: nosotros no vamos a abandonar la palabra, escojan ustedes, nombren ustedes. Me imagino que los principales empezaron a buscar a quién, a ver, necesitamos 7. Eso yo lo veo y me parece interesante, porque muchas veces en el ministerio de la alabanza, en esto que conozco de la alabanza, muchas veces surgieron líderes de alabanza porque faltó el líder principal encargado, porque se enfermó, y hágale usted. Y ahí surgió. Yo fui uno, no vino el líder de alabanza tal domingo, me tocó a mí frentear ahí con el piano o con la guitarra, no me acuerdo, pero surgió de una necesidad. Hermano, yo le quiero decir, muchachos, en ustedes, en cada uno de ustedes hay un potencial enorme. Y Dios, si se encargó de arrancar un congreso acá en Armenia, no los puso a ustedes a viajar a Bogotá ni a ninguna otra parte, sino que lo trajo acá, es porque Dios tiene algo para ustedes. Dios tiene algo para el que se dispone. Dios tiene un propósito. Lo dejó ver con esos 7. Fueron escogidos, pero ¿por qué fueron escogidos? Porque había algo en ellos. Para cada uno de ustedes, hermano, para cada uno de nosotros nos llega el momento y la oportunidad. Dios tiene un tiempo y un propósito. Y es muy importante que, como dijo Santiago Benavides, cultivemos una espiritualidad sostenible. Buen testimonio, llenura del Espíritu y llenura y sabiduría. ¿Es usted uno de los próximos que va a ser escogido? ¿Es usted? Hay mucho por hacer dentro de la iglesia y estamos necesitando hacer una elección. De pronto Dios ya tiene en la mira a varios acá que los va a levantar, y de eso se trató Reacción, de levantar personas, de que muchos se levanten, de que muchos digan: yo quiero reconstruir. Me gustó el objetivo de Reacción: conectar, equipar y enviar. ¿Cómo es? Conectar, equipar, enviar. Pronto aquí está alguien que va a ser enviado. Entonces, eso era lo que yo quería compartir. Muchachos, vamos a cerrar los ojos un momento y bueno, hagámosle la pregunta: ¿cómo está nuestra espiritualidad sostenible? Sí, Señor, queremos que tú nos hables. Si estoy equivocado, Yo sé, Señor, que tú hablaste este fin de semana. Yo sé que cada uno de los que están acá, que vinieron a ese congreso, y los que escucharon, o los que han escuchado, Señor, tantas palabras durante estos sábados, tú nos has hablado. Gracias porque hablas, eres Dios que habla. Tu palabra alumbra nuestro camino. Y Señor, yo quiero poner a mis amigos, a estos muchachos. Y Señor, solo tú sabes lo que cada uno está viviendo, lo que cada uno necesita, lo que cada uno anhela, los sueños que cada uno tiene. Yo te pido, Señor, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les bendigas, les ayudes, les encuentres en ese momento que están viviendo, quizás de crisis, de dolor, de incertidumbre, de no saber qué hacer, para dónde coger. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, y pido al Espíritu Santo de Dios que
venga y traiga dirección, rumbo. Que tú traigas, Señor, tu luz y tu verdad a través de la palabra. Señor, que mis amigos, mis hermanos no negocien su tiempo contigo, la oración y la palabra. Señor, porque es esa espiritualidad sostenible, es esa espiritualidad que trae resultados, que trae frutos, de crecer, de que los momentos oportunos lleguen para cada uno de nosotros. Señor, de que esas puertas se abran. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a todos los que estamos aquí, por favor, a cuidar nuestro testimonio. Ayúdanos aquí, Señor, a los que estamos a ser llenos del Espíritu de Dios, que podamos conocer al Espíritu de Dios. Y ayúdanos, Señor, con sabiduría, que podamos encontrar en tu palabra sabiduría. Gracias por lo que ocurrió en este evento, que toda la gloria sea para ti. Una vez más, todos decimos: la gloria es para ti por lo que ocurrió, las vidas que fueron tocadas, lo que estás haciendo, lo que vas a seguir haciendo, Señor. Y pedimos que así como tú escogiste, Señor, así como tú escogiste a esos 7 hombres para servir, para ministrar, así tú escojas vidas acá, Señor. Y si son todos, mejor. Pero, Señor, ayúdanos, queremos ser útiles. Dígale ahí al Señor, yo le invito a que usted le diga: Señor, yo quiero ser útil en tu reino. Úsame, Señor. Escógeme, Señor. Yo quiero que ser instrumento en tus manos. Yo quiero ser un canal de bendición. Y tú me has dado dones, capacidades, habilidades. Yo quiero ponerlas a tus pies. No usarlas afuera solamente, sino ponerlas a tus pies. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias por desafiarnos, Señor, una vez más a cuidar nuestra relación contigo. Te bendecimos, te honramos, te alabamos. Y pido que tú bendigas las vidas de mis hermanos, sus familias, sus trabajos, todo lo que hagan. En tus manos nos colocamos, bendito Dios. Si nos ponemos en pie y cantamos una canción juntos, le decimos: aquí estamos, Señor.